Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico, que estamos con el libro de Números. Estamos en el capítulo número 26. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 26. Ya dejamos atrás todo lo que había hecho Balaam, todo lo que había hecho el pueblo de Israel, la matanza que hubo de 24.000 personas por estar fornicando con las mujeres moabitas, y que habíamos visto en Números 31, 16, que toda esta mortandad que le pasó al pueblo de Israel fue por consejo de Balaam. Balaam lo que quería era dinero. Balaam estaba con el rey Balac solamente por asunto de dinero, por dádivas. El tema es que Balac lo había querido contratar para que maldiga a este pueblo. Cuando Jehová le había dicho al pueblo de que no podía tocar nada del pueblo de Moab. Hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo verlos. Entonces, lo que estamos viendo es que como no pudo maldecir Balac a este pueblo, que mostraba cómo Dios estaba protegiendo a este pueblo, lo que hizo Balaam le dio el consejo al rey Balac que envíe mujeres moabitas a que tengan relaciones sexuales ilícitas y a que adoren a sus dioses, y que ahí iba a estar maldito el pueblo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se iba a alejar de ellos. Y el mismo Dios... un estornudo, salud, gracias, yo solo me contesto. Entonces, lo que habíamos visto es de que habían entregado mujeres moabitas. Hola Lizy Torres, ¿cómo andás? Qué lindo verlos. Entonces, cuando Dios ejecuta los juicios, empieza a haber una matanza. Y vemos que hay un joven llamado Fines, que este joven, ahí está, salud, gracias, lo necesitaba que me lo digan del otro lado. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces, lo que significa es que Dios nos protege, no hay maldición que pueda venir, no hay brujo, no hay hechicero, no hay agorero, mientras estemos caminando sus pasos en santidad y en obediencia. Hola, Vane, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, pero cuando nos alejamos de Dios, ahí daba un caso de adorar a dioses ajenos, a tener relaciones sexuales ilícitas con mujeres paganas. Bueno, nos está dando un ejemplo de cómo la presencia de Dios no habita en estos lugares, en este tipo de iglesias, en este tipo de cristianos. Entonces, ahí vimos que empezó a ejecutar un juicio. Y cuando Fines clava a un hombre que se llamaba Simri, que estaba con su mujer, Madianita, llega de la mano, y van a su tienda, tienen relaciones sexuales, y Fines enclava a los dos con una lanza, y los dos mueren. Y ahí calmó la ira de Dios. Entonces habíamos visto cómo Dios pone en alto al pueblo levita. Bueno, hoy vamos a ver algo que ya empieza a apuntar a lo que es la tierra prometida. Hoy ya vamos a ver que hay un nuevo censo. Recuerden que cuando decimos, ¿por qué se llama Números este libro? Bueno, acá hablamos porque es por la primera traducción, que es del hebreo al griego, la Septuaginta, que le pone el nombre Números. ¿Por qué? Porque hay muchos números, tanto en los primeros capítulos, porque está el primer censo, que en ese primer censo está el pueblo de Israel que sale de Egipto, y ahora, 40 años después, hay otro censo. O sea que acá ya tenemos otra generación, por eso acá no es ya muchos habían muerto, y acá ya son los hijos de los que murieron en el desierto. Entonces hay un nuevo censo para, para ir a tomar la tierra prometida. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 26 en el día de hoy. Van a haber muchos nombres, muchas, pero recuerden que no nos enfocamos en todo, sino que en lo global del libro. Entonces, vamos a ver que este censo se hace en Moab, donde habían acampado, donde habían parado, todo por orden de Jehová. Cuando se detenía la nube, tenían que detenerse y acampar hasta que la nube se movía. Entonces, acá vemos en el capítulo 26 que nos dice: aconteció después de la mortandad. Recuerden que esta mortandad era de 24.000 hombres que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres moabitas y se habían ido a sus dioses. Entonces nos está diciendo que después de esta mortandad, dice que Jehová habló a Moisés y a Eleazar. Recuerden que ya no está más, está Moisés, pero ya no está más ahora Aarón. Ya Aarón había muerto, María había muerto también. Y ahora hablemos que estamos hablando que Moisés y Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo:
¿Por qué está hablando de Eleazar? Porque él era el heredero. Acá está hablando con el sumo sacerdote. O sea que acá estamos viendo cómo es la fidelidad de Dios en cuanto al sacerdocio, de que era, era para la familia de Aarón, el sumo sacerdote. Entonces, acá vemos qué dice en el versículo número 2. Dice, tomad el censo de la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba. Dice, para que, las casas de sus padres, todo lo que pueden salir a la guerra en Israel. Nuevamente, un censo para los mayores de 20 años y de todos los que pueden salir a la guerra. Ya este lenguaje ya lo conocemos. Cuando estamos hablando de hombres aptos para ir a la guerra, estamos hablando de personas maduras en Cristo que podemos contar para ir a la guerra. Entonces, cuando estamos hablando de ir a la guerra, estamos hablando que ir al servicio de Dios, servir a Dios. Y no olvidemos que esto es una guerra. Entonces estamos hablando de personas aptas, de personas capacitadas. Entonces, el censo era para ver cuántos guerreros habían por tribu. Entonces, ahora va a empezar a nombrar nuevamente las tribus, las 12 tribus, y aparte la tribu levita, como lo habíamos estudiado en el primer capítulo. Cambian un poquito los números, muy poco y en partes sí, en partes no. Por eso quiero que vayamos a lo global y verlo con una visión de todo lo que significa. Entonces, vamos al capítulo, el capítulo número 26, pero vamos al versículo 51 para tomar como un punto de partida esto. En el versículo 51, después de que hicieron el censo tribu por tribu, que ahora los vamos a ver uno por uno, Laurita, ¿cómo andás? Bendiciones. Ahí está Laurita, gracias por estar. Entonces, en el capítulo 26, versículo 51, nos dice, estos son los contados de los hijos de Israel. Dice, 601.730. Este es el total de todos los hombres aptos para ir a la guerra. Entonces, 600.000 para redondear. 600.000 en 601.730. Este es el número que da el censo 40 años después de lo que habían salido de Egipto. El tema es que cuando estudiamos geografía, cuando estudiamos, Cristian, ¿cómo andás, mi hermano querido? Gracias por estar ahí, mi hermano ahí de Chile. Saludo para tu familia, para los tuyos, que seguramente están con vos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que 40 años después de que se fue el pueblo de Israel, de Egipto, nos encontramos con 600.000 personas, hombres aptos para ir a la guerra. El tema es que cuando estudiamos geografía, cuando estudiamos historia, Manuel Sánchez Fernández, saludos ahí, mi hermano de España también, gracias por estar ahí. Cuando estudiamos geografía, cuando estudiamos natalidad, mortalidad, calidad de vida, todos estos índices se hacen cada tantos años, son estimativos y vemos si crece la población o decrece o es una población pasiva, que se mantiene igual. Entonces, vamos a ver que el objetivo de las poblaciones es que vayan creciendo, que se vayan reproduciendo. Y ahora vamos a ver en qué situación se encuentra Israel 40 años después. Entonces, para eso tenemos que ir al primer censo. Veamos cuántos eran los hombres aptos para ir a la guerra y vemos 40 años después, que tendrían que estar multiplicados y fructificados. Entonces, si nos vamos a Números capítulo 1, versículo 4, vamos a Número, al principio del libro, que es el primer censo. Recuerden que es el primer censo este. Números capítulo 1. En Números capítulo 1. Esperen un segundito. 1.46, perdón. En 1.46 nos dice, fueron todos los contados 603.550. Entonces acá vemos que estamos un poquito igual en cuanto a los que salieron que los que entraron. Entonces acá tenemos que hay aproximadamente 603.550. A ver, acá tenemos 601, o sea que es negativo el saldo.
Salieron de Egipto 603.000 y ahora tenemos 601.000. O sea que lo que vemos es que, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel en 40 años? En 40 años una población, si vemos los índices de natalidad, no años tras años, pero cada 10 años, que es cuando se hacen los censos en todas partes se hacen cada 10 años y se hacen con los números terminados en cero últimamente. Entonces, cuando vemos que tomamos cualquier país y vamos a ver que van creciendo, todos los países van creciendo, pero acá vemos que el pueblo de Israel se mantiene igual dentro de todo, pero decreció, es negativo el saldo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está mostrando? ¿Por qué apunto a ver ahora de entrada el capítulo 26, pero el versículo 51? Para hacer un recuento global de que todas las 12 tribus, excepto el pueblo de los levitas, porque son aptos para ir a la guerra. Los levitas no iban a la guerra porque estaban dedicados a el servicio en el templo. Entonces, lo que vemos es que estamos viendo que el total no crecen, no crecieron. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué no crece este pueblo? Acá vemos que Dios mantiene este pueblo, pero no se está fructificando, no está creciendo. Cuando habíamos dicho de que la promesa de Abraham era de que tu descendencia será incontables, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y acá vemos que hay 40 años donde están en el mismo lugar donde partieron. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros vamos a estar 40 años en el mismo lugar, 40 años sin avanzar, 40 años sin crecer, sin fructificar. Esto nos está hablando de fructificar. Dios nos manda a fructificarnos. Entonces, fructificar nos está hablando de crecer, el crecimiento. Entonces, si yo digo que estoy en Cristo y tengo 40 años y no crecí nada en ciertos ámbitos, tampoco es para que seamos ricos, famosos y todas esas cosas que están inventando, pero sí que no vamos a estar toda la vida en el desierto y con un saldo negativo. Ese es el objetivo. Eso significa que estamos en el desierto. Si estás 40 años en miseria, no digo, porque muchas veces podemos estar mal de trabajo, todo y por ahí el Señor está trabajando con nosotros en esa área. Por ahí podemos estar toda la vida sin prosperar y el Señor nos quiere trabajar ahí. Pero vamos a ver prosperidad en otros lados, en salud, en gozo, en muchas cosas. El tema es que haya crecimiento en el cristiano. Y ese es el problema, que vemos muchos cristianos que están igual que cuando empezaron. Igual. No cambiaron nada, no hay crecimiento, no hay conocimiento, no hay santidad, no hay nada. Pero ellos convencidos de que Dios está con ellos convencidos de que están sirviendo a Dios. Entonces, ahora vamos a ver un poquito desde el capítulo 1 del versículo 3, qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver por tribus. Por eso yo ahora lo que les digo es, Débora Ramírez, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo andás? Qué lindo, hace rato que no los veía. Ayer hablé con Cristian, me alegró que estuvimos charlando un ratito. Ahora después vamos a hablar en privado y tocar temas, temas lindos de Biblia y esas cosas que está bueno. Así que bueno, gracias por estar ahí, que no los había visto y bueno, ahí están firmes, qué bueno. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver es tribu por tribu. Vamos a ver, empiezan a aparecer muchos nombres. No quiero que nos involucremos en nombres porque de nada me sirve que de la tribu de Rubén, acá aparece el nombre que es Rom, de la familia de Gesmonita. Y bueno, empezamos con nombres que nos van a marear. Entonces, lo que vamos a tomar es por tribu y el número de personas. Y ahí vamos a hacer el cálculo de si crecieron o decrecieron. Pero solamente quiero ver algunas cosas, nada más, puntos. Entonces, vamos a ver que en el versículo número 3 nos dice, Moisés y el sacerdote Eleazar, recuerden que ahora ya no está más Aarón, está Eleazar, hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, fíjense, están en el Jordán. Recuerden qué significa el Jordán. El Jordán significa la consagración con Cristo. Es el cristiano consagrado, es el que dejó de dar vuelta en el desierto. Es el que dejó de criticar, es el que dejó de murmurar, es el que dejó atrás todo lo que estuvieron, los que se morían en el desierto, bueno, dejaron atrás y ya están frente al Jordán. Cruzar el Jordán significa la consagración
y después está la tierra prometida para tomarla. ¿Se entiende hacia dónde vamos? Vamos hacia la tierra prometida. Entonces ahora estamos viendo que tienen que hacer el censo antes de tomar la tierra prometida. Está haciendo un recuento el Señor. Entonces, fíjense que es bíblico. Es bíblico porque ya estamos viendo que en Números Dios le está mandando 2 tipos de censo. O sea que estaba bien que el pueblo hagan censos y que sepan cuántos guerreros hay, en qué situación se encuentran, hacer todo lo que tiene que ver con estadísticas y datos, porque claro, ya era una nación, ya tenía que manejarse con números. Entonces, y después aparece un hombre, el rey David, que había hecho un censo y que Dios lo había castigado por hacer un censo. Pero ¿por qué si acá estamos viendo que es como una ley que le está dando que tenían que hacer los censos y David lo hace? Y Dios había reprendido a David y hasta hubo una maldición para el pueblo por David. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que, por qué decimos en un momento el Señor manda hacer los censos, esta es la ley, después David lo hace y Dios lo castiga? Entonces decimos, este Dios está mal. O lo mismo que decimos que Dios le dice a Balaam, le dice, bueno, agarrá las cosas y anda con estos varones. Y cuando fue, la ira de Dios cae sobre Balaam. Entonces decimos, pero no, este Dios nos confunde. No, el tema es que Dios trata el corazón. La ira de Dios cayó por el corazón perverso de Balaam. Y en David había caído porque no había hecho el censo como una manera de recuento, sino que quería ver en su corazón cuánto territorio había conquistado el rey, cuántos soldados tenía, cuántos caballos. O sea que David se la había creído un poco. Entonces lo había hecho con ese ánimo de ver cuánto poder tenía el rey David. Y claro que era poderoso. El pueblo de Israel nunca fue tan próspero, nunca conquistó tanto como en los tiempos de David. Esa fue la parte máxima del pueblo de Israel. Y cuando estaba Salomón también, porque David se lo dejó todo lindo Israel. Por eso también la palabra nos dice de que todos en el pueblo de Israel tenían jardines. Y esto nos hablaba de riqueza, de prosperidad, que todos tenían jardines. O sea que estamos hablando de una economía perfecta, prosperidad, estabilidad. Bueno, y obviamente que David, cuando hace este censo, lo hizo para enorgullecerse, para decir, acá estoy yo con mi poder. Y eso es lo que Dios lo está reprendiendo. Lo mismo que a Balaam. Lo que estaba reprendiendo a Balaam, la ira de Dios, era porque la codicia, porque todo lo estaba haciendo por dinero. Y David todo lo estaba haciendo por autosuficiencia y por orgullo. ¿Se entiende? Entonces hay que saber, esta es la ley, pero hay que ver cómo se aplica y con qué contexto. Ahí se ve la mano de Dios. Entonces, acá estamos viendo de que le manda a hacer este censo. Ahora, acá estamos viendo que lo hacen en Moab frente al Jordán. Recuerden que cruzar el Jordán, acá ya vemos que Moisés está pronto a morir y vemos que se va a levantar Josué. ¿Qué es lo que representa Josué? Josué, el nombre Josué, nos habla de Salvador. Significa Jesús también. Entonces, cuando vemos que Josué es el que hace entrar a la tierra prometida a este pueblo que estaba dando vuelta en el desierto, Moisés no pudo. ¿Por qué? ¿Qué nos representa esto? Lo que nos enseña la palabra es que por la ley de Moisés, Moisés representa la ley, que por la ley nadie puede entrar a la tierra prometida. Solo por cumplir la ley no entramos a la tierra prometida. Solamente entramos cuando Cristo te toma y te lleva a la tierra prometida, que esto es lo que viene a hacer Josué. Acá estamos viendo en el libro de Números la transición de un pueblo que muere en el desierto, que muere con la ley, con un pueblo ya valiente. Entonces vamos a ver el contraste también de por qué el pueblo de Moisés muere en el desierto, no llegó a ver la tierra prometida. Qué triste sería que nosotros muramos en el desierto. ¿Qué significaría? Que yo muera renegando, murmurando, sin servir a Dios, en pobreza, con enfermedades, trabado, enojado, solo, sin gozo, sin paz. Eso es morir en el desierto. Pero nosotros tenemos que ir a la tierra prometida, que es la paz, la tranquilidad en Cristo, que es la consagración, la santidad. Entonces, lo que estamos viendo es que están
acampados frente al Jordán. Entonces acá nuevamente está reordenando Dios. Dios está reordenando el ejército, porque claro, tenían que ir a tomar la tierra prometida ahora. Y ahora no es el mismo ejército de los cobardes, de los murmuradores que murieron en el desierto. ¿Por qué? Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué este pueblo sí tomó la tierra prometida y el otro pueblo no? Bueno, este pueblo, el que vamos a hacer el recuento, ellos no conocieron Egipto. Ellos no sabían lo que era el pescado, que decían, wow, qué lindo, cómo el faraón nos daba peces, panes. O sea que esta generación ya no conocía Egipto, lo único que conocía era el desierto. Entonces a una persona que solamente conoce el desierto, le decís, ahí está la tierra prometida y va a ver la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Moisés, le decían, vamos a la tierra prometida y ellos veían Egipto. Por eso también nos cuesta mucho a nosotros los que venimos del mundo. ¿Por qué? Y porque los que venimos del mundo, venimos con vidas desordenadas, venimos con sexo ilícito, venimos con avaricia, venimos con codicia, con envidias, con borracheras, con droga, con asesinatos, con todo lo que tiene la perversión del hombre, y nosotros nos gozábamos y nos jactábamos de esos pecados en Egipto, en el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora nos cuesta, estamos igual que este pueblo, que queremos volver al mundo. Todavía me tienta el sexo ilícito, me tienta robar, me tienta matar, me tienta todo lo que es de Egipto y me cuesta mucho. Por eso estamos como este pueblo. Pero por eso qué lindo que si yo viví en el mundo, conocí todo lo malo, todo lo feo del mundo y quedan huellas, quedan secuelas del mundo, qué lindo que a nuestros hijos decir, mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Mis hijos no se van a revolcar en el pecado como yo me revolqué. Mis hijos no van a conocer toda la inmundicia del mundo y van a ser esclavos del mundo. No. Mis hijos van a nacer libres como nacieron estos hijos. Entonces, este pueblo ahora iba camino a tomar la tierra prometida. Entonces, ahora viene Josué, que es un líder guerrero, que habla que es el guerrero que va a la guerra. Josué no era un sabio, Josué no era un hombre, un general, no era una persona, siempre fue un aprendiz de Moisés. Entonces llegó por unos méritos de obediencia. Entonces, ahora vamos a ver que ahora van a hacer el recuento porque Dios está reordenando todo esto. ¿Para qué? Para que vayan a tomar la tierra prometida. Entonces, acá estamos viendo que junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, esto es lo que estaba diciendo Moisés y el sacerdote, que Jehová le estaba hablando. Versículo 4. Dice, contaréis al pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y arranca en el versículo número 5. Me gustaría que lo remarquen cada una de las tribus para que vean que cuando nombra una tribu está contando lo que hay en la tribu, para que vean que las 12 tribus están enumerando. Entonces aparece la tribu de Rubén. La tribu de Rubén nos dice, fíjense, nos dice, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, Enoc, de la familia de los Enoquitas, de Falú. Bueno, acá aparecen un montón de nombres. No me interesan los nombres, porque hasta me confunden a mí. Porque cuando no estamos estudiando lo que es genealogía y esas cosas, no hace falta. Pero sí que estamos viendo la tribu de Rubén. Entonces, de la tribu de Rubén, lo que estamos viendo es que da la casualidad de que hay 3 tribus que son las que menos gente tienen. Salieron con mucha gente de Egipto y ahora nos encontramos con este recuento. Y con este recuento vamos a ver que hay menos personas, menos gente en la tribu de Rubén, en la tribu de Simeón y en la tribu de Gad. Ahí vamos a ver que algo pasó. ¿Por qué es negativo el saldo y de manera drástica? Y acá lo va a empezar a aclarar. Entonces acá nos está diciendo que fueron contados de ellos, dice, 43.730. Entonces acá estamos viendo que hay 43.000. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que pasa es que en Rubén, a ver, acá hay un porcentaje. Acá hay un porcentaje de números, hay un porcentaje de contados, y vamos a ver que hay, no sé, por ejemplo, en Simeón hay un 63% menos de población.
Vemos que en Gad hay un 64% de hombres menos. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vemos que en Rubén se pierde el 6% de la población. ¿Qué es lo que pasó? Porque decimos que si hacemos un recuento, hay un 6% menos. Decimos, bueno, mira, Rubén, tu tribu son menos que hace 40 años atrás cuando salieron de Egipto. Hola, Johnny Guita, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, este 6% vemos que hay bajas. Pero ¿qué es lo que pasó? Fíjense lo que empiezan a contar ahora. En el versículo número 9 dice, los hijos de Eliab, dice Nemuel, Datán y Abirán. ¿Quiénes son estos Datán y Abirán? Datán y Abirán. Amigotes de quiénes eran estos, Datán y Abirán. Esto eran familias, tribus. Dentro de la tribu de Rubén estaba Datán y Abirán, que eran gente de ahí. Entonces acá estamos viendo que estos eran los amigotes de Coré. ¿Se acuerdan cuando hubo esa rebelión contra Moisés? Que le dicen, Moisés, ¿por qué tenés que ser el jefe de nosotros? Nosotros somos santos, nosotros somos los elegidos. Y aparecen dos muchachos de la tribu de Rubén que jamás fueron mandados al sacerdocio. Es más, la tribu de Rubén ya viene maldita porque Rubén, el hijo de Jacob, estaba con la mujer de Jacob, se acostaba con la mujer de su padre. Entonces acá vemos que ya viene una tribu maldita. Entonces acá estamos viendo de que Datán y Abiram pertenecían a la tribu de Rubén. Entonces nos dice, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo con lo que se congregaron, con lo que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca. Acá nos está contando por qué es negativo el saldo. ¿Se acuerdan que se abrió la tierra? ¿Se acuerdan que hubo un juicio? Y cayeron los de Datán y Abirán, que eran cerca de 250 personas. Y hubo más matanzas. Entonces vemos que había un pueblo que era de acá que se llamaba Om, pero no aparece acá. Cuando vemos en la rebelión eran 3 de la tribu de Rubén. Había un pueblo que se llamaba, una familia que se llamaba On, y ahora no la vemos porque se había arrepentido, se había alejado. Por eso les dice, aléjense todos del campamento de Datán y Abirán y de Coré. Se alejaron todos y entre esos se alejó On. Entonces, cuando se alejó, viene el juicio y se los traga la tierra. Entonces ahora vemos que el saldo está dando negativo, porque murieron muchos hombres de la tribu de Rubén. Entonces nos dice, cuando el grupo murió, dice, cuando consumió el fuego, 250 varones para servir de escarmiento. Acá nos está diciendo que murieron para servir de escarmiento, pero esto es una mala traducción. Esto no significa escarmiento, como decimos, para que aprendan y como lo entendemos nosotros, que es como una lección como escarmiento. No, lo que significaría que cayeron al Seol, se abrió la tierra los tragó, para que sea como señal, esa sería la traducción correcta, como señal o como bandera, para que la gente aprenda a temer, para que no ataquen al sumo sacerdote, para que no ataquen a la tribu de Leví, a los sacerdotes, a los que sirven y que cualquiera quiera servir. Esa era la señal. Recuerden lo que les pasó a Coré. Por eso Coré nos habla de los celos ministeriales. Entonces, en el versículo número 13 nos dice, más, los hijos de Coré no murieron. Fíjense que los hijos de Coré lo dejaron solo a Coré, soltaron a su padre y se alejaron del campamento. Por eso vamos a ver salmos que aparecen los hijos de Coré, porque ellos sí fueron salvos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que hay hijos de Coré que se apartan y hallan gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y esto para qué es? Para empezar a entender el carácter de Dios. Por ejemplo, llegando al libro de Josué, vamos a ver que cuando toman, en un tiempito después, aparece un hombre que se llama Acán. Este Acán, cuando toman Jericó, ya en Josué, ya terminando esto en Josué, aparece un hombre Acán que había robado los despojos cuando Dios había dicho de que todo lo que era para Jehová, que no podían tocar nada, que después sí podían tomar todo lo que querían. Y vemos que Acán toma los despojos, que habla del botín, y bueno, el pueblo cae en maldición por el pecado de un hombre, y vemos de que cuando Josué se entera, lo toman a Acán,
a su familia y apedrean a todos, a la familia, a sus hijos, a todo lo que y a todo lo que tenía Acán, todos se despojaron de todos ellos. Y yo hasta en su momento decía, pero qué Dios malo, porque Acán fue el que hizo esto, ¿por qué mata a su familia? Bueno, lo que nos muestra la palabra es que la familia también codiciaba esos recursos, también estaban del lado de Acán, eran iguales que Acán en ciertas palabras. Recuerden que Dios es justo. Entonces acá estamos viendo que no es que Dios mató a todos los hijos, todo porque sí, no, ellos se arrepintieron. Los hijos de Acán tenían me acuerdo, fueron apedreados. Muy bien, qué bueno, Lizzy Torres, Ani Sánchez Quintana, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios es justo. Entonces, lo que había pasado en Acán no es lo mismo que pasó acá con los hijos de Coré. Los hijos de Coré decían, no, yo sirvo a Jehová. Buenísimo, gloria a Dios. Se apartaron y ejecutó los juicios a los hijos de Coré. Coré, perdón. Y los hijos de Coré aparecen en Salmos, aparece en la Biblia, que están sirviendo, o sea que eran un pueblo de Dios también. ¿Qué significa esto? Porque muchos hablan muchas veces de maldiciones hereditarias, que si bien existen, no es para decir, no, si mi papá es malo, yo voy a morir malo. No, no, no. No, porque cada uno tiene que responder por sí mismo. Si yo me voy al infierno, si yo soy castigado, si yo estoy en maldición, si yo estoy perdido, no es por culpa de mi papá. Sería lo mejor echarle la culpa a otro, o a mis ancestros o a mis familiares. No, no, no. La culpa es mía, porque yo no sirvo a Dios, porque yo no me estoy en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces acá lo que estamos viendo es que los hijos de Coré se habían salvado. Entonces en el versículo número 12, acá aparecen, yo por eso les digo que remarquen ahora, que aparecen los hijos de Simeón. Los hijos de Simeón, acá aparecen los hijos de Simeón, lo remarcan, entonces van a ver que cuando aparecen las tribus están haciendo el censo en cada una de las tribus. Y al lado ponen el dato que quieran. Entonces, Simeón, primero, ¿quién era esta tribu? De los hijos de Jacob, cuando en el Génesis 49, Jacob había dado una profecía y había hablado de Simeón y de Leví. Y había dicho que yo nunca caiga en los consejos de Simeón y de Leví, porque eran asesinos. Eran los que habían matado a todo un pueblo, a todo el pueblo del rey Siquem, del príncipe Siquem. ¿Por qué? Porque había abusado, el príncipe Siquem había abusado de Dina, de la hermana de Simeón y de Leví, bueno, era hermano de todos, pero ellos hicieron una trampa, hicieron que se circunciden, los estafaron, los engañaron, y después cuando estaban a la noche, después de una intervención quirúrgica, recuerden que no habían los métodos medicinales como hoy, así que supongo que no se habrán podido ni levantar estos hombres, estaban con el prepucio cortado y haciendo con la intervención quirúrgica de los tiempos, entonces seguramente estaban con fiebre, seguramente estaban adoloridos, no se podían levantar, no podían caminar, no podían moverse. Entonces, en ese contexto entran estos dos muchachos, Simeón y Leví. Fíjense, Leví habla de la tribu de Leví, de los que están en el sacerdocio. O sea, ellos revirtieron, eran asesinos y habían matado a todos a filo de espada. Entonces, pero Simeón no se había arrepentido en nada. Todo el camino de Simeón es malo, desde el pueblo, de las tribus. No hay nada, por eso no salen profetas. Por eso de Simeón no salen hombres de renombre. De Rubén tampoco, no salen hombres de Dios que hacen la diferencia, que salen. No, porque vemos que ya vienen malditas. Y qué pena ser una congregación así, que no sale ningún, no sé, por ejemplo, Sansón por ahí no es un buen ejemplo, pero Sansón nos habla de que venía de la tribu de Dan. Bueno, empezamos a ver que todos los hombres vienen de alguna tribu, pero de la tribu de Rubén y de la tribu de Simeón no sale casi nada. No salen profetas, no sale renombre, no hay reconocimiento. O sea que estamos viendo congregaciones apáticas, frías, que no sale nada. Y qué pena que si entre nosotros no sale ningún predicador, no sale ningún evangelista, no sale ningún hombre de Dios que ponga en alto el nombre de Dios. Deuteronomio 24, 16, qué buen versículo. Me está diciendo que los padres no morirán por los hijos. Es lo que yo acabo de decir. Exactamente. Ahí está la Biblia. Por eso esto es lo lindo. Yo sabía que andaba por ahí, pero si me lo ponía a buscar, me voy. Pero qué lindo cuando están sumando. Deuteronomio 24, 16, lo que me está diciendo Cristian,
Está diciendo lo que les acabo de decir. Que Dios no es que me va a maldecir a mí porque mi papá es malo. Mi papá es borracho y a mí no me queda otra que ser borracho. Mi papá es malo, yo tengo que ser malo. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas por mi propia cuenta. Por eso, los padres no morirán por los hijos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo hijos que me salen hijos de Satanás, me salen delincuentes, me salen de lo peor, puede pasar. Yo por ahí les enseñé, les di todo y me salen de lo peor, puede pasar. Pero yo no voy a morir por mis hijos. ¿Se entiende? Ellos no me van a arrastrar al infierno, porque yo rindo cuentas por mi cuenta. Y lo mismo los hijos. Yo no puedo decir, no, yo me voy a ir al infierno porque mi papá fue malo. No, no, no. Cada uno por su cuenta. Por eso acá vemos que Coré, los hijos se salvaron. Los hijos de Acán no. ¿Cuál fue la diferencia? Que los hijos de Coré tenían temor de Dios. Los hijos de Acán no. Eran malos y perversos y querían los recursos. Entonces, bueno, volviendo al tema, vemos que Simeón era asesino. Simeón, Rubén, Gad, vemos que acá estamos viendo 3 tribus que baja el índice. Después los demás fueron creciendo de a poquito, pero los que fueron descendiendo fueron estos pueblos. Y da la casualidad de que estos pueblos eran los 3 pueblos que estaban juntos y al sur del tabernáculo. Ellos acampaban las 3 tribus juntas, en el sur del tabernáculo. Entonces acá estamos viendo que habrá sido heavy ese sector, esa región, la contaminación, la doctrina de esas iglesias, si los queremos llamar así. Yo los podría decir, acá hay varias denominaciones. Podríamos decir testigos de Jehová, podríamos decir adventistas, mormones, hasta pentecostales, neocarismáticos, algo así. Pueblos rebeldes, que están reunidos, que están juntos y caminan como ellos quieren, como ellos suponen. Después vemos tribus que, bueno, eran más esforzadas. Entonces acá estamos viendo que aparece Simeón y están haciendo el recuento. Nos dice, de los hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel. Bueno, acá no hace falta poner estos nombres, insisto. Entonces, en el versículo 14 nos dice, estos son las familias de los simeonitas. Acá nos está diciendo 22.200. Entonces, acá estamos viendo que hay 22.200 hombres. Bueno, el tema es que acá tenemos 22.000 y en el primer censo tenemos 37.000. 37.000 hombres, o sea que acá tenemos un 63% de baja, más de la mitad de la población que muere. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo de que hay un pueblo que desciende drásticamente, y esto no estamos hablando de índice de mortalidad o de natalidad. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los censos? Bueno, yo soy profesor de geografía, tendría que explicarlo con lujo de detalle. A ver, los censos, por ejemplo, se hacen cada 10 años. Estos son censos nacionales. Pasan los funcionarios llamados censistas, toman una serie de preguntas y después hacen un recuento de toda la nación y entonces sacan un cálculo. Entonces decimos, y siempre van creciendo de una manera ascendente. Entonces, pero va creciendo, por ejemplo, en Argentina, el último censo tenía 42 millones de habitantes. Hoy ya con esto tendrían que hacer un censo en este año o en el que viene. Con esto de la pandemia, bueno, seguramente no se hizo. Bueno, pero tendría que ascender a 46 aproximadamente, porque está todo dentro normal y los índices de mortalidad y natalidad se mantienen estables. Pero ¿qué es lo que pasa si baja de una manera drástica? Porque los índices dicen, bueno, aumentó un 2%, un 0,3%, un 10%, bueno, ese es los índices normales como se manejan. Desciende, pero de una manera con armonía. Pero si es drástico, si que decimos, bueno, en Argentina tenemos 40 millones de habitantes en el censo pasado y ahora tenemos 15 millones de habitantes, como en el caso de Simeón, es porque algo pasó, algo drástico, algo grave. Entonces, hoy lo podríamos tomar como guerras, como hambres, como pestes, y pestes no como este virus, que es una vergüenza. Como índice no existe nada. La peste negra, hay muertes que arrasaban con continentes. Bueno, eso sí estamos hablando de que perjudican a los índices, o sea, hay una extrema escasez,
que por ejemplo hay guerra, hay, no sé, miseria económica, hay terremotos, cualquier cosa y la gente empieza a irse, empiezan a migrar, vemos que estas personas van a influir en el índice. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Simeón? Ya vimos que en Rubén estaba Datán y Abiram, que eran los que se habían rebelado contra Coré y los que se fueron al infierno. Pero nos daba solamente un 6% menos de población. ¿Qué es lo que pasó con estos muchachos? Bueno, acá nos dice que en Simeón, vamos a ver qué es lo que pasó con Simeón. No hace falta ir muy lejos en la Biblia. En el capítulo anterior de Números, en el capítulo 25, versículo 14, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que había una matanza por haber fornicado el pueblo de Israel? Que había una matanza y que había un muchachito que entró con su mujer, Madianita. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 25 de Números, nos dice, el nombre del varón, dice que fue muerto con su Madianita, era Simri. Era muerto porque Finne los clavó con la lanza, recuerden eso. Entonces acá nos está nombrando el varón que se llama Simri, de los hijos de Salum, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Acá estamos viendo Simeón, siempre rebelde, familia. Acá estamos hablando de un príncipe, un hombre importante, teniendo relaciones sexuales con una madianita. Entonces vemos que gran parte de esta matanza pasó en la tribu de Simeón. Por eso vemos cómo, si vemos que eran 37.000 y ahora son 22, vemos que algo pasó. Vemos que algo pasó y esto es lo que pasó. Que Dios ejecutó los juicios a un pueblo fornicario, a un pueblo rebelde, porque recuerden que son pueblos rebeldes. Entonces, versículo número 15, acá aparece la tribu de Gad, acá aparece otra tribu. Acá tenemos las 3 tribus que son del sur, las 3 peores de todas. Estas son las peores tribus y que a lo largo de la historia no saca profetas, no saca hombres de Dios, no saca varones, no pasa desapercibido a lo largo de la historia, no es protagonista en nada. Y sería muy triste que seamos una iglesia que ni fu ni fa. 40 años y no pasó nada. Tu ministerio siempre el mismo, tu conocimiento siempre el mismo. Nunca ganamos un alma, nunca ayudamos a nadie, nunca servimos para nada. Y cada vez estamos peor. Esto es lo que nos está mostrando este cuadro, que no podemos ser este tipo de tribu, no podemos ser este tipo de iglesia. Estos son gente mala, gente perversa, gente rebelde que no prospera. ¿Se entiende? Son los que pelean contra Dios, son los fornicarios, son los que rebeldes, los que se pelean contra Moisés. Entonces, acá estamos viendo que aparece Gad. No hay mucha información, pero vemos que desciende un 11% la población. Entonces, acá estamos viendo que nos dice en el versículo 15, dice, los hijos de Gad por sus familias, y vamos al versículo número 18, que nos dice, 40.500. 40.500, vemos que Gad tiene 40.500 hombres y bajó un 11%. O sea que acá vemos que también hubo juicio, hubo muertes en cuanto a las rebeliones que hubo a lo largo del proceso en el pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que nos muestran estos estudios. Entonces, ahora lo que vamos a ver también es cómo los otros pueblos hacen el recuento. No hace falta ir viendo todo, porque los pueblos iban creciendo, o se mantenían iguales. Entonces, pero vamos a ver más o menos con qué se encontraban para ir a la guerra a tomar la tierra prometida. Entonces, ya, ¿a qué voy con esto? No empiezo a nombrar nombres ni leer todos los nombres porque confunden, pero sí que tenemos el tabernáculo. Recuerden que habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Entonces, y el pueblo de lo que era la tribu de Leví estaban alrededor del tabernáculo, rondando. Y vemos que la del sur era la peor. Hola Rubén Tomateo, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí, Rubén. Perdón si no contesto algunos mensajes, pero estamos en conexión. Qué lindo verte. Entonces, lo que vemos es que lo que tenemos que entender es que agrupamos a Simeón, Rubén, recuerden que Rubén ya es el fornicario que andaba con la mujer de su padre, Simeón es el asesino que mató al pueblo ¿cómo era este muchacho? De Siquem,
Y también aparece Gad, que nos habla de los hijos de las concubinas de Jacob. ¿Se entiende? Entonces estamos viendo ciertas situaciones con las que venimos con pueblos que ya vienen malditos y que no revierten nada, que están en una apatía total. Hola, Caterín, ¿cómo andás? Bendiciones. Gracias por estar ahí, Katy. Qué bueno que están ahí. Hace rato que no los veía, pero bueno, estaba hablando con Cristian y estamos en contacto y me parece bárbaro. Entonces, bueno, acá dejamos atrás a Gad y ahora vamos a ver que aparece en el versículo número 19 los hijos de Judá. Bueno, los hijos de Judá nos muestra que hay 76.500 hombres. Acá ya vemos que estos pueblos empiezan a crecer de una manera como debe ser. Tampoco va a saltar de, no sé, un 100% de población, no, porque a no ser que vengan migraciones y se llene automáticamente de mucho pueblo, pero por una natalidad común va creciendo bien. El resto de los pueblos iban bien, hasta iban creciendo bien. Esto es lo bueno. Entonces, Judá y venía bien, 76.500. Versículo número 23. Remarquen ahí a cada una de las tribus para que quede marcado en la Biblia que son cada una de las tribus que están haciendo el recuento, para que no se confundan con los nombres. Los hijos de Isaacar, acá nos muestra los hijos de Isaacar, y en el versículo 27 nos dice que son 60.500 hombres. 60.500 hombres para ir a la guerra. Acá estaban los pueblos. Entonces, pero fíjense ya los números que hay. Simeón tiene 22.000 personas. Isaacar tiene 60.000. Judá tiene 76.000. Entonces ya vemos que los pueblos rebeldes ya no son guerreros. Ya son pueblos mínimos, ya son pueblos que no cuentan con gente. Son pueblos débiles. ¿Se entiende? Y qué triste cuando vemos iglesias que siempre están iguales. Siempre las mismas personas, no viene nadie nuevo, no se convierte nadie. Siempre la misma palabra, siempre iguales. Iglesias pequeñas. Y no estoy hablando de la multitud, porque hay iglesias que son multitudinarias y son herejes, como la gran mayoría que estamos viendo a nivel mundial. Pero sí que estamos sabiendo que tiene que haber un crecimiento, capacitaciones, que de una tribu tenían que salir hombres de Dios, hombres valientes, hombres que hagan la diferencia, donde salían varones. Ya cuando estudiemos cada uno de los que sale, no sé, sale Jonás, sale, y vamos a ver de qué tribu eran las características, y ahí vamos a ver la mano de Dios. Para eso estamos estudiando esto. Yo sé que es complicado, que es aburrido, yo sé que esto en las iglesias no le van a enseñar. ¿A quién le va a importar esto? Por eso agradezco de que ustedes estén ahí conectados y estén estudiando un censo. Cuando decimos más aburrido no puede ser, pero bueno, estamos esforzándonos para conocer el carácter de Dios, para tener lucidez bíblica, que el Señor nos dé más conocimiento, que podamos aplicarlo, que podamos hacer luz. Así que gracias por estar ahí, insisto, porque son temas que bueno, los doy porque estudiamos temas sistemáticos. Bueno, entonces ahí tenemos Isaacar con 60.500. En el versículo 28 aparecen los hijos de José, que acá tenemos las tribus de Efraín y Manasés. Acá se complica a veces cuando aparece Efraín y Manasés, porque vamos a ver que hay 12 tribus, 11, o vemos 12 tribus más la tribu de Leví. Entonces a veces se cuenta las tribus como la de Efraín, como la de Manasés, como la de... y ahí se complica. Pero tranquilo, ya vamos a llegar y ya vamos, porque ahora no es el tiempo de ver eso, como Dios. Cuando veamos el pueblo y analizarlo de el pueblo completo, ahí sí vamos a tener esa luz. Pero de mientras vamos a ir viendo así. Entonces, aparece de la tribu de Manasés y vamos a ver de la tribu de Manasés. Acá vemos que, fíjense, de Manasés gana un 64% de hombres. Increíble, esto es lo que más creció. Entonces, de la tribu de Manasés vemos que hay 52.700. Si nos vamos, no lo tengo anotado acá, pero bueno, tendríamos que hacer el trabajo de ir a Números capítulo 1, ver Manasés cuánto tenían, y lo comparamos con esto y el porcentaje va a dar 64%. O sea que creció un montón este pueblo. Salió siendo un pueblo chiquito de Israel y ahora es un pueblo grande. Bueno, en el versículo 35 aparecen los hijos de Efraín, y en el versículo 37 nos dice que hay 32.500. También, dentro de todo están bien. Versículo número 38. En el versículo número 38 aparecen los hijos de Benjamín. Vaya remarcando los nombres de las tribus para que sea más claro. Cuando vean la Biblia van a ver los nombres de las tribus y chau, que ahí está el censo, que ahí está el recuento. Lo ven así, para que no se confundan después. Bueno, en el versículo 41 al final
nos dice que hay 45.600 hombres que van a la guerra. Entonces acá estamos viendo que está bien dentro de todo Benjamín, fue creciendo. Cuando veamos en la historia que Benjamín y Judá era lo más de lo más, los más religiosos que habían. Benjamín y Judá, decir en ese tiempo, soy de Benjamín, este es lo más. Soy de Judá, este es lo más. Entonces, esto lo que significa es que estos eran los pueblos que más se dedicaban, los más esforzados. Está bien, de Benjamín también salió Saúl, salieron muchos, pero es un pueblo renombrado. Por eso, cuando viene el exilio, ¿qué es lo que había pasado? Con el exilio vemos que se habían dividido estas tribus que ahora están unidas. Cuando aparece el hijo de Salomón, se desarman. Y se van 10 tribus del norte, que ya lo vamos a ver con paciencia, porque esto es un poquito, pero se van 10 tribus al norte, que es lo que se llama Israel. Y en el norte tenemos 10 tribus, y que en Israel tenemos Samaria, la capital. Y tenemos en el sur que estaba Benjamín y Judá, que eran rebeldes, como siempre, por eso dice, la rebelde Judá también quiso hacer lo mismo que Israel. Pero bueno, dentro de todo, eran los más religiosos, los que estaban en el templo, los que estaban constantemente con una vida religiosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos aspectos de los pueblos. Entonces, cuando Dios ejecuta los juicios, todo lo que son las tribus del norte desaparecen. Por eso son las tribus que no se pueden encontrar hasta el día de hoy. Pero lo que vemos de los judíos son Benjamín y Judá. Por eso ellos siguen estando. Cuando decimos los judíos, estamos hablando de estas dos tribus, principalmente. ¿Se entiende? Bueno, es más profundo. Pero sí, Roboán y Jeroboán, esos son los que dividieron las tribus, los hijos, el hijo de Salomón. Bueno, en el versículo número 42, estos son los hijos de Dan. Acá aparece otra tribu que es Dan. Y en el versículo 43 nos dice que son 64.400. Entonces, dentro de todo, una bien, estable, crece como debería crecer. De la tribu de Dan, por ejemplo, aparece Samsón. Entonces, ahí está, mira qué bueno. Bien, ahí Emilia buscó lo que es el primer recuento. En Manasés, el primer recuento eran 32.000 y Efraín 44.000. Entonces, ahí vemos y ahí sacamos lo que son la visión. Esto es lo lindo de estudiar, que así tenemos que ver, que sea dinámico los estudios. Buenísimo, me encantan que estemos en sintonía. Bueno, de la tribu de Dan, 64.400. Esto no influye en nada. A ver, a la hora de evangelizar no le vamos a decir a un hermano, mira, hermanito, acepta a Cristo porque la tribu de Efraín pasó de un porcentaje de 0,3% en 40 años. No, no vamos a evangelizar de eso. No es para eso. Pero sí que es para nosotros, es un alimento con el que estamos yendo por un alimento sólido. Estamos con un alimento, no estamos con leche espiritual. Y no es para jactarnos, pero es porque Dios nos está dando un alimento. Y por eso, porque nos va a pedir más también. Nos va a dar más luz, nos va a dar más. Entonces, para esto se trata. Pero esto es para todos los hijos, no es porque seamos especiales. El problema es que el sistema religioso está en una pereza, está en una apatía espiritual, que no quiere saber nada con el estudio. Porque ahora es todo el Espíritu Santo, todo Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 44, los hijos de Aser aparecen. Los hijos de Aser, en el versículo 47, al final, nos dice que hay 53.400 hombres listos para la guerra. Acá están todos los ejércitos. En el versículo 48, los hijos de Neftalí. En el versículo 50 nos dice que hay 45.400. Entonces, acá tenemos todos los pueblos, todas las tribus, cómo fueron contadas. Entonces, ¿a qué es lo que vamos a esto? Acá ya dejamos el desierto de atrás. Lo dejamos atrás. Dejamos atrás, los hombres ya murieron, los rebeldes, los inicuos, ya están los juicios, ya, y ahora tenemos el ejército que va a entrar a la tierra prometida ya. Este es el ejército que va a entrar a la tierra prometida. Ya Moisés está pronto a morir. Ya en cualquier momento muere, no sé en qué capítulo, pero ya en cualquier momento muere. Y surge Josué, que representa a Cristo, un tipo de Cristo que es el Cristo guerrero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hola, Caro West, ¿cómo andás? Es una bendición, es de bendición el estudio. Me alegra porque nos esforzamos para estudiar, para hacer las transmisiones, para tratar de hacerlo a horario, para eso, para saber que sirve para bendición.
Entonces, ahora nos encontramos con que tenemos las 12 tribus. Ahora va a ser como en el censo anterior, la tribu de Leví aparte, porque era un pueblo aparte, apartado. Ellos eran santos, eran apartados para el servicio. Entonces, vamos a ver que acá vamos a ver que este pueblo, ya tenemos el recuento, que dentro de todo está igual. Ya habíamos dicho de que salieron con 603.000 y ahora tenemos con 601.000, o sea que fue negativo el saldo. Entonces, pero eso por renegar en el desierto, esto por murmurar. Pero este pueblo, que son los hijos que no conocieron Egipto, van a ir a tomar la tierra prometida. Entonces, viene Josué. Recuerden que todos los hombres de Dios son un tipo de Cristo. No es que nosotros somos Josué, que nosotros somos los guerreros y que vamos. No, no, ellos son un tipo de Cristo, nosotros somos el pueblo. Por ejemplo, cuando aparece Moisés, es un tipo de Cristo. ¿Cristo cómo era? Era manso, era bueno, con benignidad, con paciencia. Ahí tenemos un tipo de Cristo. Ahora aparece Josué. Josué era un guerrero. Él agarraba la espada y empezaba a matar, empezaba a hacer todo lo que tenía que hacer. Este es un tipo de Cristo, el Cristo guerrero. La parte de Cristo que va a la guerra, que enfrenta al pecado, que lucha contra el pecado. Eso es lo que significa Josué. Y así con cada uno. Vemos a Samson y significa la fuerza, el poder de un hombre. Y ahí vemos la fuerza de Cristo, el poder que tenía su palabra, su presencia, sus enseñanzas, el poder. Lo vemos al rey Salomón, vemos la sabiduría, es un tipo de Cristo. Vemos cómo Cristo era el hombre más sabio de todos los tiempos, cómo la gente quedaba maravillada cuando lo escuchaban. Los fariseos querían chicanearlo y Jesús los daba vuelta a todo y la gente decía, wow, increíble. Entonces estamos viendo cada uno de los hombres que Dios levanta un tipo de Cristo. ¿Se entiende? Una característica del tipo de Cristo. Entonces, ahora vamos al versículo número 52, que acá el título nos dice que es orden para la repartición de la tierra. Fíjense cómo ya estamos en vista a la tierra prometida. Entonces, en este tiempo del desierto, que estuvimos renegando, que estuvimos caminando, murmurando, que nos estuvimos quejando, que estuvimos todo, tendríamos que empezar a poner nuestra vista en la tierra prometida. La tierra prometida es el reposo, la paz, el descanso en Cristo, tanto en esta vida terrenal como en la celestial. De esto se trata. Entonces, versículo número 52 nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad. Fíjense que la tierra la reparte Jehová, conforme a su soberanía, conforme a su misericordia, conforme a su promesa. Recuerden que Dios les da esta tierra porque fue una promesa. Entonces, esto no era de que, bueno, yo me tomo esto, no, Dios le dijo, conforme a la obediencia de cada pueblo, conforme a su soberanía y como Dios quiso, les reparte las tierras. Esto no es que, bueno, Josué y 3 amigos se agarraron un 80% del territorio y después para las tribus más pobres le dieron un 0,3%. No. Esto no es un sistema político. Esto no es una democracia, esto es una teocracia, que Dios, en cuanto a su justicia, está repartiendo la tierra a sus hijos por heredad, por promesas. Entonces, en el versículo 53 nos dice, a estos se repartirá la tierra en heredad. Dice, por la cuenta de los hombres. Fíjense el raciocinio, por la cuenta de los hombres. Tantos hombres, tanta tierra. Esto no es por la cara, porque me llevo bien con este, porque no, eso hace la política, el hombre. Y esto hacen las iglesias también, que hacen acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Dios le va a repartir conforme al número. Entonces decimos, a ver, ¿qué tendría que hacer Josué? Bueno, decimos, a ver, veamos el censo, Manasés, 52.700. Dios le tiene preparado esto. Entonces vemos un orden, vemos una administración, algo perfecto. Entonces nos dice, por la cuenta de los hombres, versículo 54, dice, a los más darás mayor heredad y a los menos menor. Fíjense qué loco. Fíjense que las cosas de Dios, lo simple que son. Pueblo grande van a tener mucha tierra, conforme al número. Y a los que tienen menos, la tierra que le corresponde, pero a todos les va a corresponder por igual. Estamos viendo la justicia de Dios. Entonces, acá estamos viendo ya cómo se va a repartir la tierra, con qué principios, este es el objetivo.
Entonces, acá nos dicen, a cada uno se le dará heredad conforme a sus contados, versículo 55. Pero la tierra será repartida por suerte y por los hombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. A ver, esto está hablando, cuando está hablando en suerte, no estamos hablando de una suerte humana, de decir, bueno, mirá, te tocó esto porque por suerte, tiramos la moneda. No, estamos hablando por suerte, que es la voluntad de Dios. Que sea de que si lo echan a suerte, Dios va a estar en esa suerte y va a decir esto. ¿Se entiende? Todo bajo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿a qué estamos hablando? Que va a ser la voluntad de Dios. Por ahí va a decir la tribu de Gad, uy, nosotros estamos junto al río Jordán, acá cerquita, tenemos el agua, tenemos la fertilidad. A mí me tocó en el norte, cercano a los filisteos. Bueno, todo echado a suerte, pero por la soberanía de Dios. ¿Pero por qué? Y porque Dios quería trabajar con tal tribu cerca de tal pueblo. Que ahí vamos a ver a lo largo de la historia, cómo terminaron luchando conforme al corazón. Entonces, esa es la soberanía de Dios en cuanto a cómo los distribuyó en Israel, lo que es ya la tierra prometida. ¿Se entiende? Entonces, esto no es que fue suerte. Ay, Juanito tiene una casa de 2 pisos, tiene familia, casa porque tuvo suerte. No, Dios quiso darle eso y Dios quiere trabajar en ese contexto. Si a mí me dejan la pobreza, si a mí me dejan en un lugar pobre, va a querer trabajar conmigo en ese contexto. Eso se llama soberanía de Dios. Porque Dios en ningún momento te promete de que van a ser todos ricos. No sé dónde sacan esos delirios las iglesias de hoy. Entonces, eso tenemos que aprender. Si Dios te pone en un contexto pobre, tenés que vivir en ese contexto y gozarte en ese contexto, servir en ese contexto. Si vivís en un lugar sísmico donde hay terremotos, no podés vivir quejándote de los terremotos que Dios me puso a vivir acá. No, Dios lo repartió por suerte, que Él quiere que vivas ahí para trabajar con vos lo que tenga que trabajar. Eso es soberanía de Dios. Esto no es que Satanás se empeña con que vamos a reprenderlo. No, no, es Dios el que está trabajando y hace conforme a su soberanía. Entonces, versículo número 56 dice, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, acá no hay acepción de persona, el grande y el pequeño, y se les da por números. Entonces, ahora vamos a ver en el versículo 57 que nos va a hablar del censo en la tribu de Leví. Recuerden que los levitas eran un pueblo escogido, un pueblo especial que estaban al servicio, porque ellos no eran guerreros. Ellos no eran guerreros espirituales, pero ellos no iban a la guerra. Cuando el pueblo iba a la guerra, ellos tenían que interceder, tenían que orar, tenían que estar con el arca, llevaban otra función. Y todo esto hace el cuerpo de Cristo. No es que era más ni menos, era el orden. Era un lugar de prestigio porque eran los que estaban más cerca de Dios. Entonces, en el capítulo 26, versículo 57, nos dice, los contados de los levitas por sus familias, estos son de Gersón, fíjense que empiezan a hablar todo lo que son las familias que estaban al servicio del tabernáculo, de Gersón, de los coatitas, de Merari, estos los que estaban al servicio del tabernáculo. Recuerden que Gersón se cargaba de las cortinas, los coatitas de Coat estaban en cuanto a llevar el arca, el lugar santísimo. Los de la tribu de Merari tenían que llevar las columnas, las bases, el bronce, tenían que llevarlos en carros, con buey. Bueno, todo este era el trabajo de ellos. Versículo 58. Estas son las familias de los levitas, la familia de los... Bueno, empieza a nombrar muchos nombres que no quiero meterme con los nombres porque nos marean pero sí, bueno, aparecen los coatitas que aparecen porque son importantes, pero aparecen nombres que aparecen una vez y después no aparecen más, entonces no hace falta. Entonces, acá estamos viendo que, por ejemplo, en el versículo 60, está hablando de los hijos de Leví, 59. La mujer de Amaram los llamará Jocabed, hija de Leví, que nació Leví en Egipto. Esto a la luz de Amaram. Bueno, esto es por eso, son nombres medios, pero en el versículo 60 dice, y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los que Nadab y Abiú nos va a redactar ahora, que eran los que murieron con el fuego extraño. Eleazar es el que ahora ya es el sumo sacerdote. Entonces están nombrando las tribus, el recuento. Ya Aarón no está más en este censo. Entonces vemos que nos habla, versículo 61, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Versículo 62, perdón. De los levitas fueron contados 23.000
23.000, todos varones de un mes para arriba. Acá estamos viendo que este no es el mismo recuento. ¿Por qué? Porque vemos de que a los levitas se los contaban de un mes para arriba, cuando al pueblo común, a las tribus, eran de 20 años para arriba. Entonces, lo que estamos viendo es que estos eran varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había ser dada la heredad entre los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto es algo triste y hasta algo injusto, podríamos decir. Entonces, acá, que dice, ¿por qué están quitando las cosas de la Biblia? El resultado y ahora es una traducción del 2002 de la misma. Y el tema de las traducciones, a ver, respondiéndole a Manuel Sánchez Fernández, el tema es que las traducciones no es que sean malas o buenas, es que una sola palabra tiene muchos significados. Eso es lo que tiene el hebreo, lo que tiene el griego. O que muchas cosas representan una sola palabra. Yo puedo decir muchas palabras que esté hablando de lo mismo. O puedo hablar una palabra que represente muchas cosas. Por ejemplo, mujer virtuosa. Virtuosa, nosotros conocemos como habilidosa, como algo nada más que eso. Pero virtuosa habla de mujer guerrera, de mujer valiente, de mujer capaz, de mujer que en la debilidad es fuerte. Bueno, tiene un montón de títulos de traducciones que a la hora de traducir lo que son las Biblias, no van a poner todo, te van a poner una palabra. Entonces, por ahí, una palabra es acertada, es correcta, y otra por ahí no da tanta luz. Ese es el tema, el problema de las traducciones. Por eso no es que hay buenas o que hay malas, va a hablar más o menos con una línea teológica similar. Por eso recién habíamos hablado de que, ¿en qué versículo? En el versículo, fíjense, respondiendo a esto lo que me dice Manuel Sánchez Fernández. Fíjense que cuando estaban hablando, cuando hablaba del escarmiento, de que habían muerto tantas personas como escarmiento, la traducción más correcta sería como señal, no como escarmiento, como bandera sería la traducción. Entonces es eso, no es que hay traducciones buenas o malas. Está bien que en los últimos tiempos, con las Biblias, ¿qué es lo que están haciendo? Están manipulando para sacar el pecado de lado, para que no suene tan fuerte el pecado, para aprobar la homosexualidad, para hablar del libertinaje, y están queriendo meter de manera camuflada esas cosas. Eso sí, también hay que estar atento con esas cosas. Pero bueno, por eso hay que tener varias versiones o ver de diferentes traducciones. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El pueblo de los levitas. Ellos no van a tener heredad. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué decimos que no van a tener heredad este pueblo? Ya habíamos dicho de que este pueblo tiene todo el prestigio y el cargo más alto, que era estar en el tabernáculo, que era estar con los sacrificios y cerca de Dios, en un lugar más cercano a Dios. Ellos tenían que estar con su vista en lo celestial y no en lo terrenal. Entonces, ahora vemos que bueno, ¿por qué? Porque empiezan a repartir la tierra cuando lleguen y los levitas, mirá, yo estuve 40 años, estuvimos acá, estuve viviendo en santidad, estuvimos sirviendo a Dios. ¿Qué me corresponde? Nada. Pero ¿qué pasó acá? Bueno, esto es lo que tenemos que entender. Primero que hubo una maldición. Vamos a ver, vamos a Génesis capítulo 49, que ya lo había visto un poquito, pero ahora como llega el momento donde está el versículo, vamos a Génesis capítulo 49 y vamos a ver que acá está la profecía de Jacob para sus hijos. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 49 de Génesis nos dice, Simeón y Leví. Acá está hablando de los dos, que eran los asesinos que mataron el pueblo de Siquem. Entonces, Simeón y Leví. Recuerden que Leví con el becerro había cambiado esta maldición por bendición, cuando en el becerro de oro ellos estuvieron del lado de Jehová, del lado de Moisés, y después con lo de Fines reafirmó lo que era el ministerio para los levitas. Pero Simeón siempre se quedó en el mismo lugar, nunca cambió esa postura, siempre siguió maldito Simeón. Entonces nos dice, Simeón y Leví, dice, son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Por eso está hablando de cuando fueron y mataron a todos estos hombres que estaban circuncidados. Dice, en su consejo no entre mi alma, como diciendo, yo jamás te escuche un consejo de estos dos muchachos. Está hablando el padre a sus hijos. Ni mi espíritu se junte con su compañía, porque eran asesinos. Entonces nos dice, porque en su furor mataron hombres a espada de una manera cobarde. Esto era el pueblo de Israel. Y en su temeridad desajarretaron
toros, maldito su furor, que fue fiero. Fiero significa hostil, terco, necio, obstinado, duro, cabeza dura, que siempre tiene la razón, que no acepta un no como respuesta, como andaba predicando una mujer que canta bonito, pero no acepta un no como respuesta de parte de Dios. Bueno, y su ira que fue dura, dice, yo los aparté en Jacob. Fíjense lo que está diciendo, porque acá Jacob está hablando una palabra que es profecía de Jehová. Entonces está diciendo, yo los apartaré de Jacob. Acá está hablando que los va a apartar a Simeón y a Leví. Dice, y los esparciré en Israel. Entonces acá estamos viendo que la profecía nos dice que sin heredad, tanto Simeón como Leví. Entonces ya vemos que Simeón, ¿por qué está hablando? Simeón cuando llega a la tierra prometida va a estar esparcido por todas partes. ¿Por qué? Primero porque llega con un pueblo débil, con un pueblo mínimo, con un pueblo que viene después de un juicio, con 22.000 hombres nada más. Entonces ya el pueblo es pequeño. Los demás empiezan a crecer y ellos empiezan a hacer un pueblo débil y se empiezan a esparcir. Se cumple lo que dice esta profecía de que esparciré en Israel. Entonces, cuando se separan y cuando están con, bueno, no solamente el pueblo de Simeón se esparce, sino que las 10 tribus que estaban en el norte. Pero vemos que Leví, esta maldición sigue. Maldición o bendición, como quieran. Pero vemos que acá está el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahora está diciendo que en Números capítulo 26, versículo 62, nos dice que no va a recibir heredad. Pero está justificando la profecía que dijo Jacob en Génesis 49, 5 en adelante. Que no tendrá heredad. Que andará de acá para allá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En este segundo censo lo que estamos viendo es que, pero acá ya está tomando forma cómo va a tomar todo en Israel. Pero todo esto tenía un principio. Ya acá vemos la sabiduría de Dios, el poder, el conocimiento de todo. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es que los levitas iban a estar esparcidos en todo Israel, en todas las tribus. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para ejercer el sacerdocio en los tribus, en los campamentos, cuando lleguen a la tierra prometida. Porque ahora ya iba a ser una nación, iba a ser un país, no es una iglesia, que se iban a reunir al tabernáculo. Hasta acá, todo bien, las tribus estaban ahí cerca del tabernáculo, servían ahí los levitas. Pero cuando se instalen en Israel, se iban a expandir por todas partes, iban a ampliar sus territorios. Entonces tenían que haber hombres de Dios en todas partes. Por eso, cuando vemos que los levitas tenían que ser de la tribu de Leví o tenían que ser consagrados, nazareos, entregados, como Samuel, por ejemplo. Samuel creo que era de Benjamín, no me acuerdo bien, ya vamos a llegar ahí, y era entregado. Entonces vemos que en las demás regiones van a ver, no sé, por ejemplo, David, lo está persiguiendo Saúl. ¿A quién va a correr? Va a buscar a Samuel. ¿Y con quién estaba Samuel? Con los sacerdotes, en la escuela de sacerdotes. ¿En dónde? En ese lugar, después en otra tribu había, entonces ahí vemos los levitas esparcidos por todo el territorio sirviendo a Dios. Entonces vemos que era todo un plan perfecto de parte de Dios. No es que Dios era malo y no, ahora ustedes nada, no les toca nada. No, este era el objetivo de Dios. Cómo estamos viendo la providencia de Dios, cómo ya tenía todo provistos estas cosas. Entonces, esto es lo que vamos a ver, que cuando ya se instalen en la tierra prometida, vamos a ver pueblo de Dios en todas partes. Sacerdotes, levitas, sacerdotes por acá, haciendo sacrificios. ¿Se entiende? Entonces, porque van a estar en todas partes en Israel. Entonces, ahora vamos, y ya vamos a ir terminando, así después vemos lo que es el capítulo 27. Pero ahora vamos a, capaz que hacemos un poquito más. Bueno, en el capítulo 26 seguimos, en el versículo 63, recuerden que esto es una lectura sistemática, continuada. Acá vemos que, este es el segundo censo, vemos que aparecen Caleb y Josué. Acabo de hacer un enfoque de el primer censo, los que murieron en el desierto, excepto Caleb y Josué, que representan a un grupo de valientes que hicieron la voluntad de Dios, que los que salieron de Egipto ven la voluntad de Dios. Por eso no es excusa, como los que yo les había dicho, de que si nosotros venimos de Egipto y caminamos en el desierto, murmuramos porque queremos volver a Egipto, así estamos todos.
y que después nuestros hijos que no vivieron en Egipto no va a ser tanto peso, tanta carga. Pero esto no es decir, no, yo estuve en Egipto y así como estuve en Egipto me voy a vivir rebelde. ¿Qué le voy a hacer? ¿Lo dice la palabra? No, porque Josué y Caleb salieron de Egipto y son los que van a tomar la tierra prometida. Y nosotros tenemos que ser estos. O sea que de Josué y Caleb vamos a ver que solo 2 hombres de más de 500.000 de personas. Entonces estamos viendo que solamente entran muy pocos a la tierra prometida, solamente los valientes. Olvídense que entren los que dicen solo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso es un chiste usado en un mal contexto. Bueno, entonces en el versículo 63 nos dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Ya muerto Aarón está Eleazar. Dice, los cuales contaron a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, contado de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Lo que está hablando es que no hay ningunos de los que hicieron en el primer censo. O sea que todos los que estaban en el primer censo murieron. Qué triste que la gran mayoría, todos, casi todos, murieron en el desierto, murmurando incluso Aarón, hasta Moisés. Pero bueno, lo de Moisés y Aarón, y bueno, ya esa parte, porque ellos y sí que hicieron la voluntad de Dios, no es por rebeldes. Pero el resto del pueblo sí. Entonces, acá lo que estamos viendo es que solo ellos, pero versículo 65 nos dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y quedó varón de ellos, y dice, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Qué lindo, acá están los valientes, acá están los guerreros, acá están los que tienen el verdadero testimonio, ¿eh? Yo en Egipto comía pescado, yo en Egipto recibía azotes, en Egipto fornicaba, yo en Egipto adoraba dioses, en Egipto yo me inclinaba ante el faraón, en Egipto tenía 10 mujeres, en Egipto yo era borracho, en Egipto era drogadicto, pero hoy soy una nueva criatura en Cristo. Y ahí tenemos estos hombres que sirven, que predican, que ganan almas, que son hombres de Dios. Estos son los Josué, que sirven en el contexto en el que le toca vivir, que son guerreros, no son como Coré. No son como todo el pueblo que murmuró y que cayó en el desierto. Estos son los diferentes. Y estos son el ejemplo que tenemos que seguir. Y ellos son un tipo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver un poquito más. Vamos al versículo 27 porque así adelantamos un poquito la lectura. Y vemos que acá aparecen 2 mujeres. Acá aparecen 2 mujeres en el capítulo 27. Entonces, quedó en claro ya lo que es el censo. Ya están equipados, ya están para ir a la guerra y ya hay un recuento y ya están reordenados nuevamente. Capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofahad, hijo de Efed, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de... Bueno, esto se complica un poco cuando empiezan muchos nombres, confunde. Bueno, el tema es que llegan estas hijas, llegan estas mujeres, y nos dicen de las cuales eran Malá, estas mujeres, Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Acá aparecen 5 mujeres y que se aparecen a Moisés. ¿Y cuál es el problema de estas mujeres? Porque vemos que la heredad era por el recuento de los hombres. Ay, qué Dios machista. Y después me dicen machista a mí. Porque Dios le da la heredad a los hombres. Para esto hacían el recuento. Para repartirle la tierra según el número de los hombres que podían ir a la guerra. A ellos se les daba la heredad. ¿Se entiende? A ellos se les daba... entonces, porque ellos tenían familias detrás. Ellos eran jefes, cabeza. Entonces se les daba a ellos la tierra. Entonces, por eso estamos viendo que el hombre siempre es cabeza a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia. Por eso no sé qué hacen las pastoras hoy en día. No, porque en Cristo ahora en Cristo hace como quiere. Bueno, seguí pensando así. Pero bueno, entonces el problema es que acá aparecen 5 mujeres donde dicen, acá no tenemos herencia. ¿Cómo puede ser esto? Que ahora llegamos a la tierra prometida y somos 5 mujeres y no tenemos un hombre recontado como cabeza para que reciba la tierra para nosotros. Esta era la situación. ¿Se entiende en qué se encuentran estas mujeres que no tenían heredad? Primero por ser mujer, porque la heredad era para la tierra, para los hombres, que ellos iban a repartir a sus familias. Entonces, lo que vemos es que estas mujeres se encuentran en una situación desesperante también, porque qué triste decir, me caminé todo el desierto, morimos acá, todo, y ahora tenemos la tierra prometida y no me toca nada porque no tengo heredad masculina. Qué tema y hasta desesperante. Yo me agarraría de los pelos. Entonces, en el versículo número 2 dice,
y se presentaron delante de Moisés y del sacerdote Eleazar. ¿Qué estamos viendo primero acá? Estamos viendo mujeres valientes, mujeres piadosas, mujeres de Dios que van a pedir lo que le corresponde, o lo que es suyo, pero que por ley o por lo que sea no les corresponde nada. Porque recuerden que la ley habla de que era para los varones que aptos para ir a la guerra. Entonces acá aparecen 5 mujeres y se presentaron delante de Moisés, del sacerdote Eleazar. Fíjense que hacen lo que tienen que hacer. Hablan con la autoridad máxima, con Moisés, con Eleazar, con el sumo sacerdote, y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron. Entonces acá estamos viendo que estas mujeres van delante de los cargos altos máximos en el tabernáculo que representa la presencia de Dios. Hacen lo que deben hacer estas mujeres. Entonces dice, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Claro, le empiezan a contar la historia porque no tienen heredad. Dice, nuestro padre murió en el desierto. Dice, y no tuvo en el campamento de los que juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Entonces acá estamos viendo que algo había. Entonces que dice que no estuvo, acá nos está contando de que no estuvo en la rebelión con los de Coré. Entonces dice, sino que en un propio pecado murió y no tuvo hijos. Entonces no está hablando que murió de algo en su propio pecado, no de la rebelión de Coré, sino que por pecado. O sea que se ve que por lo que sea, pero bueno, no especifica el pecado. Entonces, versículo número 4, le está explicando que no tienen heredad. Entonces le dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Fíjense qué es lo que está diciendo. No tenemos padre. Estamos como diciendo, ¿por qué no vamos a recibir heredad? Porque nuestro papá murió. Entonces, ¿se entiende cómo se presentan delante con su justicia? Van y presentan el caso delante de Moisés. Entonces les dice, danos entre los hermanos de nuestro padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que les dé a través de los hermanos del padre, porque el padre, que era la cabeza, tenía que recibir una heredad y ahí estaba la heredad de estas hijas. Pero al no estar el padre no había heredad. Entonces decía, por lo menos dame la heredad a través de un tío. Es como que algo, no podemos llevar allá y ¿qué hacemos ahí? Nos volvemos a Egipto, ¿qué hacemos? Entonces, versículo número 5 dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, dice, bien dicen las hijas de Zelofejad. Ay, qué lindo, qué alivio. Acá estamos viendo que es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios perfecto, que pone la ley. Pero acá estamos viendo la misericordia de Dios, que ve 5 mujeres justas, que se presentan delante de Dios correctamente. Entonces, acá le está diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, dice, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. ¡Oh, qué Dios bueno! No solamente a través de sus... no solamente a través de los hermanos de su padre, sino que le va a dar lo que le corresponde a través de su padre que estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Acá nos está mostrando de que tenemos un Dios justo. Y lo que estamos viendo es la fe de estas mujeres. Esto se llama fe. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la promesa. Ellos caminaron por esa promesa, sufrieron por esa promesa y fueron por la promesa. Moisés, yo quiero la promesa de Dios, yo la creí. Y acá vemos un Dios fiel, que no te va a estafar, que no te va a engañar, que si te dice, caminá en el suelo hostil, en el suelo árido, soportá, caminá, que hay una tierra prometida, no vas a llegar a la tierra prometida, no hay tierra prometida, mirá, se me perdieron los papeles, discúlpame, no puedo. No, que lo haga Satanás no me extraña nada. Pero acá estamos viendo el carácter de Dios, un Dios fiel, un Dios justo, que premia y que le da la tierra prometida a los que se esfuerzan. Y vemos que dentro de la ley está siendo justo. Entonces acá estamos viendo de que le da la posesión, versículo número 8. Y los hijos, y dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno murió sin hijos, y acá está poniendo como ley. ¿Se entiende cómo nos está enseñando que tuvieron que llegar a esto para que lo ponga como ley? Dice que cuando alguno muriere sin hijos, dice, traspasaréis, dice, su herencia a su hija. ¿Vieron?
¿Vieron el amor de Dios cómo se preocupa por las mujeres? Y esto no es una cuestión de machismo, no es una cuestión de que estaba eligiendo, no, es un orden, pero que dentro de ese orden hay justicia de parte de Dios. Entonces, vemos que le daréis la herencia a sus hermanos, versículo número 10. Y si no tuviera hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tuviera hermanos, daréis la herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. De este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo Dios es justo y le da la herencia a todos, más allá, porque acá estamos viendo la fe, que van a recibir la herencia de la tierra prometida los que están caminando por fe. Entonces, esto yo creo que hasta acá estamos porque mañana vamos a continuar con Josué, que es el sucesor de Moisés. Acá ya vamos a ver cómo toma el mando Josué. Quedan cosas lindas todavía. Algunos se vuelven a reafirmar algunas leyes. Vemos que Rubén y Gad después se cansaron y quieren la tierra prometida ahí cerquita, no quieren cruzar el Jordán, quieren tener antes de... Bueno, ya vamos a ver muchas cosas y vamos a ver los símbolos que hay. Así que bueno, mis hermanos queridos, gracias por estar ahí. Me alegra verlos a todo conectado. Gracias a Caterina, a Débora de Chile también, ya los extrañaba. A Cristian también, gracias por aportar los versículos. Emilia también. Laurita, Vanessa, Johnny Guita también. Manuel Sánchez de España, Caro West, que siempre se conectan. Sí, siempre somos un grupo que somos siempre los mismos y estamos. Así que gracias por estar ahí y vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, te damos gracias, Señor, porque nos estás hablando, nos estás enseñando la historia bíblica, nos damos cuenta de los tesoros que hay, nos damos cuenta de la infinidad de tu sabiduría, de tu poder, de tu capacidad, y quedamos maravillados ante un Dios tan grande y tan poderoso, Señor. No somos nada, Señor, delante de ti. Al conocerte más nos damos cuenta que cómo podríamos decretar algo, cómo podríamos declarar algo. ¿Cómo podríamos hacer un pacto de fe contigo, Señor? Tú sí haces los pactos porque tú eres perfecto, pero nosotros somos incapaces de sostener un pacto 5 minutos, Señor, porque lo violamos. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Ayúdanos a ser un pueblo no como el pueblo de Rubén, no como el de Simeón, no como el de Gad, Señor, que por consecuencias del pecado hay mortandad, hay muerte, hay juicio, Señor. Como iglesia, como iglesia de Cristo, Señor. Estamos hablando de iglesia mundial, Señor. Yo tengo a mis hermanos que están en Colombia, que están en Chile, que están en México, Señor, que están en España. Son mis hermanos, Señor. Pero yo sé que tú te mueves en esta iglesia universal, Señor. Si bien cada uno tiene su iglesia local para caminar, pero en esa iglesia local, en las tribus en las que nos toca vivir, queremos prosperar, queremos crecer, queremos fructificarnos, Señor. No queremos que hayan juicios, por eso enséñanos a caminar tus pasos. Ayúdanos, poderoso Dios, porque sin tu Espíritu Santo, sin tu palabra, somos hombres muertos. Te damos gracias, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muy bien, ahí está. Gracias por estar en la época de gracia, sí. Así es, Laurita. Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí, a seguir estudiando. Así es, amén, dicen todos. Ramiro Escalona también ahí. Ramiro de Chicago eras, ¿no? Ramiro, sí, de Chicago. Así que gracias por estar ahí, ya nos conocemos, ya somos del grupo. No duden en mandarme mensajes, en charlar, no hay ningún problema, que en el tiempo que podemos los contestamos todos, así que gracias por estar ahí. Y bueno, y a los de Facebook también. Y bueno, los invito a que pasen a mi canal de YouTube, que vuelvan a ver los estudios, que vuelvan a anotar los datos, que para fortalecer el conocimiento. Bueno, mañana 19:30 horas continuamos. No sé, por ahí terminamos en la semana no creo, pero ya estamos por terminar lo que es números. Y vamos a entrar seguramente en Mateo, Marcos o Lucas, algunos de esos dos evangelios, y va a ser un deleite para nosotros. Va a ser ya, vayan pensando que va a ser un deleite. Entonces, cuando no podemos conectarnos, escuchamos los estudios después cuando los subí. Bueno, gracias, Débora, muy bien. No, gracias. Es lindo estar en conexión y que ustedes, no es por mí, es para que estar en comunión y que vayamos en sintonía con los estudios, para esto. No es que estamos necesitando
Así que, sí, qué lindo, Vane. Sí, sí, con Mateo va a ser, empieza con la genealogía de Cristo y ya arrancamos. Ya vamos a decir Cristo y vamos a llorar. Ya cuando veamos que cómo nace, no, va a ser increíble, ya se me pone la piel de gallina, porque estamos viendo todo lo que estaba oculto, cómo estaba, y cuando aparezca, hoy, cuando, no, 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 ya me estoy volviendo loco. Así que Lizzy Torres, gracias por estar ahí, así que cuando estudiemos este evangelio, va a ser una bomba, vamos a ser otras personas, antes y después de ese estudio, acuérdense, porque va a ser ya para un deleite, ya va a ser Cristo, plenitud, ya va a ser para restaurar nuestra vida, nuestra familia, y con ciencia y con inteligencia, con la ley, con todo. Así que bueno, no, ya vayan deleitándose con Mateo. Sí, supongo que Mateo, no sé, ya vamos a ver algún evangelio, no sé. Cualquiera va a ser una gran bendición. Así que bueno, Cristian, gracias por estar ahí. Saludos para vos, para Catherine y para Miguel también, que no sé si estará trabajando o está con ustedes, pero bueno, saludos. Bueno, mañana, Manuel también ahí, saludos. Estamos hablando. Así que bueno, mañana, 19:30 horas, continuamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.